En las crónicas que llegan a mis manos, escritas mucho antes de que mi mundo medieval levantara murallas y catedrales, hay una verdad que hiela la sangre incluso a los hombres acostumbrados a la guerra y al hambre. En la Roma antigua, la libertad no era un derecho concedido por Dios ni una condición natural del ser humano. Era una posesión frágil, tan fácil de perder como la vida en el campo de batalla o el pan en tiempos de peste. Bastaba una derrota, una deuda impaga o incluso el vientre de una madre esclava para que un hombre naciera sin esperanza alguna de decidir su propio destino. Desde mi mirada, forjada entre feudos, cruzadas y juramentos rotos, Roma aparece como un espejo brutal de lo que sucede cuando el poder no reconoce límites. Allí, la esclavitud no se apoyaba en el color de la piel ni en la lengua hablada, sino en la pura circunstancia. Hoy ciudadano, mañana mercancía. Hoy padre, mañana herramienta. La expansión militar romana, celebrada como gloria por los vencedores, fue en realidad una máquina insaciable que trituró pueblos enteros para alimentar un sistema basado en la obediencia forzada y el miedo constante. Los antiguos decían que Roma dominaba el mundo, pero pocas veces se detuvieron a contar el precio humano de esa dominación. Ciudades arrasadas, familias separadas, nombres borrados, decenas de miles de personas encadenadas tras una sola campaña militar, convertidas en botín para generales ambiciosos y senadores hambrientos de riqueza. Desde mi tiempo, donde los campesinos temen al señor feudal y los prisioneros de guerra conocen la humillación, incluso nosotros encontramos difícil imaginar un orden tan frío y despiadado. Lo más perturbador no es solo la violencia, sino la normalidad con la que se aceptaba. En Roma, perder la libertad era tan común que se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Los mercados, las calles y los campos estaban llenos de hombres y mujeres que alguna vez tuvieron un hogar y ahora solo tenían un amo. Nadie estaba realmente a salvo. Ni el extranjero capturado en tierras lejanas, ni el habitante del propio imperio, ni siquiera el niño que aún no había dado su primer paso. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia. Porque cuando una sociedad acepta que algunos seres humanos pueden ser tratados como cosas, el abismo ya se ha abierto. Roma no cayó únicamente por invasiones o corrupción, sino porque aprendió a vivir sobre el sufrimiento ajeno como si fuera algo natural. Y en ese mundo, sobrevivir no dependía de la virtud ni del esfuerzo, sino del capricho de otro. Aquí comienza el viaje por la vida más brutal que un ser humano podía conocer. Y antes de avanzar, una pregunta debe quedar grabada en tu mente. Si hubieras nacido en aquel mundo, ¿habrías sido libre? ¿O habrías sido vendido como tantos otros? Para comprender cómo un hombre podía perderlo todo en Roma, hay que mirar primero al origen del mal. Desde mi perspectiva medieval, donde las guerras entre reinos dejan cautivos y viudas, Roma parece llevar esa lógica hasta un extremo despiadado. Allí, la esclavitud nacía principalmente del hierro y del fuego. Cada campaña militar no solo ampliaba las fronteras del imperio, sino que alimentaba un sistema que necesitaba cuerpos humanos como si fueran ganado. La guerra no terminaba cuando cesaban las armas. Para los vencidos, la verdadera condena apenas comenzaba. Un ejemplo resuena con especial fuerza en las crónicas antiguas: la destrucción de Cartago tras la Tercera Guerra Púnica. Cuando la ciudad cayó, no hubo misericordia ni redención. 50.000 hombres, mujeres y niños fueron vendidos como esclavos, y su civilización fue borrada de la faz de la tierra. Para los generales romanos, aquellos seres humanos no eran supervivientes, sino activos económicos y símbolos políticos. Venderlos significaba enriquecer al vencedor y al mismo tiempo quebrar cualquier deseo futuro de rebelión. Ningún enemigo debía quedar entero, ni siquiera en espíritu. Pero la guerra no era el único camino hacia las cadenas. El Mediterráneo, ese mar que en mi tiempo sigue siendo ruta de comercio y peregrinación, estaba infestado de piratas. En regiones como Cilicia, bandas enteras vivían del secuestro. Aldeas costeras eran asaltadas al amanecer, familias arrancadas de sus hogares
y embarcadas rumbo a los mercados romanos. Hombres libres se convertían en esclavos en cuestión de días, sin juicio ni acusación, solo por haber estado en el lugar equivocado. Incluso dentro de las propias fronteras romanas, nadie podía sentirse seguro. Las antiguas leyes permitían que un deudor incapaz de pagar lo que debía fuera reducido a esclavitud. Una mala cosecha, un préstamo desesperado, una enfermedad inesperada bastaban para sellar un destino irreversible. Desde mi mundo feudal, donde el campesino puede quedar atado a la tierra, esto resulta familiar. Pero en Roma, la caída era más profunda. El deudor no solo perdía su trabajo, perdía su condición humana ante la ley. Y para algunos, la condena comenzaba antes de nacer. Si una mujer esclava daba a luz, su hijo heredaba las cadenas como si fueran parte de su sangre. No importaba el padre, no importaba el talento o la virtud futura. La ley lo había decidido todo de antemano. El nacimiento, que debería ser promesa, se convertía en sentencia perpetua. Así, Roma construyó su poder sobre una red invisible de destinos rotos. Guerra, piratería, deuda y nacimiento formaban las puertas de entrada a un mundo sin salida. Un sistema tan vasto que cualquier hombre podía caer en él, y tan normalizado que casi nadie se detenía a cuestionarlo. Si la guerra era la puerta hacia la esclavitud, el mercado era el lugar donde el alma terminaba de romperse. Desde mi mirada medieval, acostumbrada a ferias donde se comercia con trigo, ganado y telas, los relatos de los mercados de esclavos romanos resultan difíciles de aceptar incluso para un corazón endurecido por la violencia. Allí, el ser humano era reducido a objeto, evaluado, tasado y vendido con la misma frialdad que un animal de carga. Entre todos esos lugares de humillación, el nombre de Delos sobresale como una herida abierta en la historia. Aquel puerto del Mediterráneo se convirtió en uno de los mayores centros de comercio humano del mundo antiguo. Las crónicas aseguran que en sus días más oscuros podían venderse hasta 10.000 esclavos en una sola jornada. Prisioneros de guerra, víctimas de la piratería, niños nacidos en cadenas o personas endeudadas eran descargados de los barcos como mercancía común, alineados para ser examinados por compradores ansiosos. Al llegar al mercado, el esclavo perdía lo último que le quedaba, su identidad. Ya no importaba su nombre, su origen ni su historia. Era un cuerpo a inspeccionar. Muchos eran obligados a desnudarse ante la multitud para que los compradores evaluaran su fuerza, su salud o incluso su atractivo. Los comerciantes hablaban de músculos, dientes y resistencia como si describieran herramientas. Cualquier signo de debilidad podía reducir su precio. Cualquier cicatriz se convertía en un argumento de regateo. Sin embargo, la mentira también reinaba en esos lugares. Algunos vendedores ocultaban enfermedades o exageraban habilidades para obtener mayores ganancias. Los escritos de hombres como Cicerón hablan de fraudes comunes, de esclavos vendidos como expertos artesanos, que en realidad apenas conocían el oficio prometido. Para el comprador era un riesgo económico. Para el esclavo significaba castigos futuros cuando no pudiera cumplir expectativas falsas. Los más valorados eran aquellos con educación o habilidades especiales. Escribas, tutores griegos y artesanos cualificados alcanzaban precios elevados y eran disputados por familias ricas. En cambio, los destinados al campo o a trabajos pesados eran vendidos en grupos, sin distinción individual, como si fueran animales destinados al sacrificio lento del trabajo extremo. Algunos llevaban marcas o tatuajes en el cuerpo, señales de antiguos intentos de fuga o castigos previos, advertencias visibles de obediencia forzada. Para la mayoría, ese día marcaba el fin definitivo de su humanidad ante los ojos de Roma. El mercado no solo decidía quién sería su amo, sino qué tipo de sufrimiento les aguardaba. Desde ese momento, su vida ya no les pertenecía. Era propiedad ajena, comprada con monedas y entregada sin remordimiento alguno.
Una vez cerrada la venta, comenzaba la verdadera prueba de resistencia. Desde mi mundo medieval, donde el campesino está atado a la tierra y al Señor, la vida del esclavo romano parece una condena aún más oscura. Allí no existía la idea de descanso merecido ni de límite humano. El esclavo era comprado para ser usado hasta el agotamiento, y cuando el cuerpo ya no respondía, se reemplazaba sin lamento alguno. La vida diaria no estaba marcada por los días, sino por el ritmo implacable del trabajo. Los que eran enviados a los grandes latifundios de Italia conocían el rostro más cruel del sistema. Estas enormes propiedades agrícolas, controladas por la élite romana, dependían de cuadrillas enteras de esclavos para producir trigo, aceite y vino. Trabajaban desde el amanecer hasta la caída del sol, vigilados por capataces armados con látigos. Muchos eran encadenados entre sí para impedir la fuga, obligados a avanzar al mismo paso, a compartir el cansancio y el castigo. El cuerpo se convertía en una herramienta colectiva, sin voluntad propia. El hambre era constante. La alimentación apenas bastaba para mantenerlos en pie, no para fortalecerlos. Enfermar significaba debilidad, y la debilidad era castigada. Los relatos antiguos hablan de esclavos que morían de agotamiento o eran ejecutados por no cumplir con el ritmo impuesto. Su valor era menor que el de los instrumentos que utilizaban. Si un esclavo caía, otro ocuparía su lugar. El campo absorbía vidas con la misma indiferencia con la que absorbía la sangre derramada sobre la tierra. En las ciudades, la situación no era mucho más benévola. Miles de esclavos fueron utilizados en la construcción de monumentos destinados a glorificar a Roma y a sus emperadores. El Coliseo, símbolo de grandeza para los ciudadanos libres, se levantó sobre el esfuerzo brutal de cuerpos esclavizados. Transportar bloques de piedra, cavar cimientos y levantar muros eran tareas que cobraban vidas en silencio. Nadie registraba a esos muertos. No eran considerados pérdidas, sino costos inevitables. Incluso aquellos que servían en casas acomodadas vivían bajo una presión constante. Sus tareas podían parecer menos duras, pero la obediencia debía ser absoluta. Un error mínimo, una orden mal interpretada, bastaba para provocar castigos severos. No había seguridad, solo una ilusión de cercanía al poder. El esclavo, ya fuera en el campo o en la ciudad, existía para servir y desaparecer sin dejar rastro. Así transcurrían los días en Roma para quienes habían sido comprados. Trabajo, cansancio y miedo formaban una rutina sin final visible. Sobrevivir no era vivir. Era resistir un día más en un mundo que no reconocía su humanidad. En Roma, no todos los esclavos estaban destinados al polvo de los campos ni al agotamiento lento de las plantaciones. Algunos eran llevados al corazón mismo de la ciudad, donde el mármol brillaba y las casas de los poderosos parecían mundos aparte. Desde mi mirada medieval, podría pensarse que aquellos esclavos eran afortunados, protegidos del látigo constante y del hambre extrema. Pero esa cercanía al lujo no significaba seguridad, solo una forma distinta de temor, más silenciosa y más impredecible. Miles de esclavos urbanos fueron empleados en las obras más ambiciosas del imperio. Bajo el reinado de emperadores como Vespasiano, enormes proyectos de construcción transformaron la ciudad. El Coliseo, admirado durante siglos como símbolo de grandeza, se levantó gracias al trabajo forzado de innumerables hombres sin nombre. Transportaban bloques de piedra gigantescos, excavaban cimientos profundos y trabajaban jornadas interminables rodeados de polvo y peligro. Un accidente, una caída, una piedra mal colocada bastaban para acabar con una vida que nadie reclamaría. Otros esclavos eran absorbidos por los hogares de la élite. Allí, sus funciones variaban desde las tareas más humildes hasta trabajos que exigían educación y talento. Escribas, cocineros, tutores y asistentes personales eran especialmente valorados, y muchos de ellos provenían del mundo griego, apreciado por su cultura y refinamiento. Sin embargo, esa aparente estima no borraba su condición.
El esclavo doméstico vivía bajo la mirada constante del amo, consciente de que cualquier gesto podía ser interpretado como desafío o falta de respeto. El castigo en las casas ricas no siempre era público, pero podía ser igual de cruel. Una orden incumplida, una palabra mal pronunciada, un vaso roto bastaban para provocar golpes, humillaciones o encierros. La cercanía al poder hacía el peligro más cercano aún. No había refugio posible, porque el amo estaba siempre presente. El miedo no venía del cansancio extremo, sino de la incertidumbre absoluta. Algunos esclavos domésticos creían tener una oportunidad de mejorar su destino, de ganar el favor de su dueño y aspirar algún día a la libertad. Pero esa esperanza era frágil y dependía completamente de la voluntad ajena. Un cambio de humor, una acusación falsa o una herencia inesperada podían destruir años de obediencia en un instante. Así, incluso dentro de las paredes decoradas con frescos y rodeadas de riquezas, el esclavo romano seguía viviendo en una prisión invisible. El lujo no borraba las cadenas, solo las hacía menos visibles, mientras el miedo seguía gobernando cada respiración. En Roma, el miedo no era una consecuencia del sistema, era su fundamento. Desde mi perspectiva medieval, donde incluso el siervo más humilde puede apelar a la costumbre o a la iglesia, el poder que el amo romano ejercía sobre el esclavo resulta casi inconcebible. La ley no protegía al esclavo. Al contrario, confirmaba su indefensión absoluta. El amo tenía derecho sobre su cuerpo, su trabajo y su vida. Y ese derecho se ejercía con una brutalidad que buscaba un solo objetivo: quebrar cualquier idea de resistencia. El recuerdo de la rebelión de Espartaco se convirtió en una advertencia grabada en la memoria colectiva. Cuando el levantamiento fue aplastado en el año 71 antes de nuestra era, 6.000 esclavos capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Kilómetro tras kilómetro, los cuerpos colgados formaban un mensaje imposible de ignorar. No era solo castigo, era espectáculo. Roma mostraba lo que ocurría cuando los esclavos olvidaban su lugar. La muerte lenta y dolorosa se transformó en herramienta política. Pero no hacía falta una rebelión para sufrir la violencia. El castigo cotidiano era parte de la vida esclava. Muchos eran golpeados de forma regular, no por desobediencia grave, sino para recordarles quién mandaba. Otros eran marcados con hierros candentes o forzados a llevar collares de hierro con inscripciones humillantes que advertían su condición de fugitivos. Esos collares pedían ayuda para capturarlos si intentaban escapar, como si el propio cuerpo del esclavo denunciara su deseo de libertad. Los intentos de fuga se castigaban con una crueldad ejemplar. La mutilación, los azotes públicos o el envío a las arenas para enfrentar bestias salvajes eran destinos comunes para quienes eran capturados. El anfiteatro, lugar de entretenimiento para los ciudadanos libres, se convertía en escenario de muerte para los esclavos rebeldes. Su sufrimiento era observado, celebrado y olvidado. Lo más aterrador era la ausencia total de recurso. El esclavo no podía apelar, no podía suplicar ante un tribunal, no podía esperar justicia. La ley romana no lo reconocía como persona. Era propiedad, y como tal podía ser destruido si el dueño lo consideraba necesario. Algunos amos encontraban placer en esa dominación absoluta, otros la ejercían como rutina. En ambos casos, el resultado era el mismo. Vivir como esclavo en Roma significaba aprender a suprimir cualquier impulso de dignidad. Sobrevivir requería obediencia total, silencio y una resistencia que desgastaba el espíritu. En un mundo donde el castigo era ley, la esperanza se convertía en un riesgo mortal. En el mundo romano, la violencia contra el esclavo no era un abuso ocasional, sino una consecuencia directa de la ley. Desde mi mirada medieval, donde incluso el poder del rey encuentra límites en la costumbre y en el juicio divino, resulta perturbador descubrir que en Roma la justicia simplemente no existía para quienes habían perdido la libertad. El esclavo no era considerado un ser humano ante la ley, sino una posesión. Y una posesión no tiene voz, ni derechos,
ni esperanza de ser escuchada. Si un esclavo era golpeado hasta la muerte, la ley no preguntaba por su sufrimiento, sino por el daño económico causado al propietario. El crimen no era la violencia, sino la pérdida de un bien. Esta lógica fría y despiadada convertía cualquier acto de crueldad en algo legal, siempre que proviniera de la mano correcta. El amo podía castigar, torturar e incluso matar sin temor a consecuencias, porque la ley estaba diseñada para proteger su autoridad, no la vida de quienes servían bajo ella. El silencio era obligatorio. Un esclavo no podía denunciar, ni testificar libremente, ni defenderse. Incluso cuando era interrogado, su palabra carecía de valor a menos que fuera arrancada bajo tortura. El dolor se convertía en requisito para que su voz fuera considerada, y aún así, esa voz servía más a los intereses del poder que a la verdad. La justicia romana, admirada por su orden y estructura, se revelaba aquí como un instrumento más de dominación. Este sistema no solo castigaba al individuo, sino que destruía cualquier noción de comunidad entre los esclavos. El miedo constante impedía la confianza. Cualquier compañero podía convertirse en delator. Cualquier gesto podía ser interpretado como conspiración. La ley, en lugar de proteger, sembraba desconfianza y aislamiento. El esclavo estaba solo incluso entre otros esclavos. Desde mi tiempo, donde la fe enseña que todos los hombres poseen un alma ante Dios, Roma aparece como una advertencia sombría. Cuando una sociedad decide que algunos no merecen justicia, la violencia deja de ser un exceso y se convierte en norma. El orden se mantiene, sí, pero a costa de una humanidad mutilada. Así, el esclavo romano vivía atrapado en un mundo sin justicia y sin amparo. No había tribunal al que acudir ni autoridad superior que escuchara su dolor. Solo quedaba obedecer, callar y aceptar que la ley misma había cerrado todas las puertas. Para un esclavo romano, la palabra libertad existía, pero no como promesa segura, sino como una posibilidad remota, casi cruel por lo rara que era. Desde mi mirada medieval, donde incluso el siervo puede soñar con redención espiritual o con un cambio de fortuna, la manumisión romana se presenta como un camino estrecho, vigilado y profundamente desigual. Roma permitía liberar esclavos, sí, pero lo hacía bajo reglas estrictas que recordaban constantemente quién conservaba el verdadero poder. No todos los amos deseaban conceder la libertad, y cuando lo hacían, rara vez era por compasión. Las leyes limitaban cuántos esclavos podían ser liberados a la vez, reflejando el temor de la élite a una masa creciente de antiguos esclavos que pudiera alterar el orden social. La libertad era controlada, medida y administrada como un favor, no como un derecho. Incluso el acto ceremonial de liberación, supervisado por magistrados, reforzaba la idea de que el esclavo no se liberaba por sí mismo, sino porque alguien superior lo permitía. Algunos lograban comprar su libertad tras años de ahorro, reuniendo pequeñas sumas obtenidas con permisos ocasionales o recompensas mínimas. Otros eran liberados tras décadas de servicio leal, como si una vida entera de obediencia fuera el precio justo por dejar de ser propiedad. Sin embargo, el momento de la liberación no significaba igualdad. El antiguo esclavo pasaba a ser liberto, una categoría marcada por obligaciones continuas hacia su antiguo amo. La dependencia no desaparecía, solo cambiaba de forma. Existen historias excepcionales que parecen ofrecer esperanza. Casos como el de Tiro, antiguo esclavo de Cicerón, quien alcanzó reconocimiento intelectual y dejó huella como escritor y estudioso, muestran que la manumisión podía abrir puertas. Pero estas historias eran raras, casi legendarias. Para la mayoría, la libertad llegaba acompañada de desconfianza social, límites legales y un estigma imposible de borrar. No podían acceder a los más altos cargos ni desprenderse completamente de su pasado. Aún así,
Para quienes vivían bajo el látigo y el miedo constante, la manumisión representaba la única luz en un mundo oscuro. No era justicia, era supervivencia. No era igualdad, era una versión reducida de la vida. Pero comparada con una existencia en cadenas, incluso esa libertad incompleta parecía un milagro. Cuando se observa el sistema de la esclavitud romana en su totalidad, resulta imposible no sentir un peso incómodo en el espíritu. Desde la captura violenta hasta el mercado, desde el trabajo inhumano hasta el castigo legalizado, todo estaba diseñado para borrar la dignidad de quienes caían en sus redes. Roma construyó su grandeza sobre un orden donde la fuerza dictaba el valor de una vida y donde la justicia solo existía para quienes podían ejercerla. Desde mi perspectiva medieval, acostumbrada a la brutalidad, pero también a la idea de culpa y redención, este mundo antiguo se revela como una advertencia severa sobre lo que ocurre cuando el poder no reconoce límites morales. El esclavo romano no vivía esperando un futuro mejor, vivía aprendiendo a resistir el presente. Cada día era una negociación silenciosa entre el miedo y la supervivencia. Algunos soportaban el trabajo hasta que el cuerpo cedía. Otros caían bajo el castigo por un error mínimo. Unos pocos alcanzaban una libertad incompleta que nunca borraba del todo el pasado. La mayoría desaparecía sin dejar huella, absorbida por un sistema que consideraba normal destruir vidas para mantener el orden. Esta historia no pertenece solo a Roma. Cambian los nombres, cambian las leyes, pero la violencia y la injusticia siguen adoptando nuevas formas a lo largo de los siglos. Siempre que una sociedad acepta que ciertos seres humanos valen menos que otros, el camino hacia la crueldad queda abierto. La esclavitud romana nos obliga a mirar de frente esa verdad incómoda. El mayor peligro no es la brutalidad en sí, sino la costumbre de convivir con ella sin cuestionarla. Ahora la pregunta final no es histórica, sino personal. Si hubieras nacido en aquel mundo, ¿habrías sobrevivido a las cadenas, al miedo constante y a la ausencia total de justicia? Y más aún, al mirar nuestra propia realidad, ¿cuántas formas de violencia e injusticia seguimos tolerando hoy sin alzar la voz? Comparte tu opinión en los comentarios. Expresa tu postura, discute, discrepa. Hablar de la violencia y de la injusticia es el primer paso para no repetirlas.